de las parábolas del reino, y tiene que ver esto con la parábola de la semilla de mostaza que nos compartió nuestra hermana Mica el día miércoles, y voy a continuar más o menos haciendo una seguidilla, una introducción. Si podemos postear Mateo 13:31, si usted quiere buscar en su Biblia, por favor traigan su Biblia de papel. Es importante, más allá del poder verlo en la pared, el poder tener nuestra Biblia de papel o nuestro anotador y llevar unos apuntes, ¿no es cierto? Y si usted lo puede separar, esos apuntes en su cuaderno o en su anotador, que sean unos apuntes con título, con mes, entonces usted sabrá que Dios le habló tal día o a cual hora, que Dios le iluminó el entendimiento a través de la palabra. Amén. Entonces tengamos esa constancia de poder ser prácticos con las escrituras y con los anotadores, ¿sí? Más allá de que ponemos a disposición todo le ponemos a disposición. Pero qué bueno es cuando el discípulo también trabaja la palabra. No solamente que la recibe, sino que también la trabaja, ¿sí? Que tomamos nuestro trabajo noble de interpretar lo que el Espíritu nos dice. Bien, Mateo capítulo 13, verso 31 al 32. Otra parábola les refirió diciendo: el reino de los cielos es semejante, o es como, o es parecido, o en comparación, ¿a qué cosa? Al grano de mostaza, que un hombre tomó y sembró en... ¿Dónde sembró esa semilla? Dígalo, en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero que cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas, y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nido en sus ramas. Amén y amén. La mostaza, que se nombra aquí, es una planta que se usaba mucho en Palestina para extraer aceites. No se usaba como la usamos nosotros para el pancho, ¿sí? O sea, no es la mostaza esa, ¿sí? Se usaba más para el aceite, que es típica de aquel tiempo, ¿sí? Actualmente es una planta que crece en muchos lugares de Palestina. Es decir, es una hortaliza muy común en la región, que abunda a los costados de los caminos. No sé si usted ha ido por caminos de campo, por lugares, y vio los yuyos. Antes, donde yo me crié, en el barrio donde yo me crié, en el pueblucho donde yo me crié, bueno, había cardo a los costados del camino. Cardo y cardo y cardo. Bueno, así era es la mostaza en Palestina, en Jerusalén, en Israel. O sea, crece y crece y crece. Y cuando Jesús está en una barca enseñando sobre las parábolas. Él agarró, se sentó en una barca, dijo: retirame la barca un poquito del mar, así, ahí, porque yo quiero usar el eco del mar para que ustedes escuchen atentamente lo que el Espíritu les va a hablar. Y empezó a enseñar la parábola del sembrador, la parábola de la cizaña y el trigo, y empieza a hablar de otra parábola que tiene que ver con el cultivo. Él enseña 3 parábolas conforme el cultivo, y después enseña otras parábolas referente a otros aspectos. Pero lo primero que hace Dios siempre es proveernos una enseñanza a través del cultivo. No por nada Adán fue puesto en un huerto, ¿sí? Entonces, era muy común, diga conmigo, era común, estaba al costado del camino, estaban ahí todo el tiempo, crecían de hasta 3 y hasta 4 metros de altura, pero lo que nunca dejaba de ser, aunque esa hortaliza crecía tanto, era que su semilla seguía siendo siempre diminuta, siempre la semilla chiquitita, ¿sí? O sea, por más que la planta crecía, no es que las semillas también crecían, las semillas siempre mantenían el mismo tenor, el mismo grandor, ¿sí? Es muy interesante notar que el Señor Jesús, cuando dice que esta hortaliza crece y se hace un árbol grande, ¿alguien puede decir conmigo árbol grande? Árbol grande. La palabra árbol aquí, en el griego, es la palabra dendrón, que no se refiere a un árbol cualquiera, no se refiere a un pino,
no se refiere a un roble, no se refiere a un eucalipto, le estoy nombrando árboles de acá, típicos de Argentina, ¿no? No se refiere a un sauce, no se refiere a un paraíso, no se refiere a un tipo de esos árboles comunes que nosotros vemos por todos lados, sino que la palabra dendrón se refiere a un árbol frutal. Él lo que está diciendo es que esa hortaliza que va a crecer se va a convertir en un árbol frutal. Amén. Diga conmigo, árbol frutal. Árbol frutal. Es decir, Jesús no solo está diciendo que la semilla debe crecer, sino que debe crecer y llevar fruto. ¿Sí? Entonces, Él no se está refiriendo a cualquier árbol que da sombra, sino a un árbol que da frutos comestibles. ¿Qué es que el reino es semejante a una semilla de mostaza que crece de tal manera que primero es una hortaliza común hasta convertirse en un árbol frutal? Eso es lo que Jesús está diciendo. Ustedes saben que los que estaban ahí presentes interpretaban lo que les estaba diciendo, porque la mayoría de los israelitas trabajaban la tierra, eran de agricultores, del cultivo. Entonces ellos estaban entendiendo. Esta parábola lo que quiere enseñarnos, a lo que hace referencia, porque a las otras dos parábolas anteriores, a la parábola de Mateo 13, donde empieza hablando del sembrador, Jesús la explica. Jesús le explica a los discípulos lo que quiso decirle al resto de la gente. Jesús le explica la parábola del trigo y la cizaña, pero Jesús no explica la parábola de la mostaza y de la levadura. La dio por sentado que tenía que ver con el entendimiento que ellos ya estaban teniendo sobre lo anterior. Entonces, básicamente lo que significa la parábola de la mostaza, o de la semilla de mostaza, es de la expansión de la iglesia como agentes del reino de los cielos. La iglesia que se expande y que representa un reino. No es la iglesia que se amontona en un lugar para ver qué pasa. Es la iglesia entendida que sabe por qué existe. ¿Me está entendiendo? No es la iglesia que viene a ver qué pasa, sino que es la iglesia que sabe que algo está creciendo dentro suyo de tal manera que representa a un reino que no es de esta tierra. Es eso. Lo que está diciendo Jesús aquí es esto. Entonces, yo quiero que ustedes puedan ver que todo comienza de forma pequeña, de forma diminuta, de forma chiquita. Nada de lo de Dios comienza mega, sino que comienza de forma pequeña. Esta parábola nos enseña que el reino es algo que comienza de forma diminuta, casi anónima, casi insignificante, pero que va creciendo y creciendo hasta llegar a la medida esperada por el dueño del campo, ¿sí o no? ¿Era su campo o no? ¿Tú perteneces a su campo o no perteneces a su campo? Diga conmigo campo, porque después tiene que entenderlo porque es campo. Mire si Dios comenzó de tal manera tan pequeño. Jesús nació en un pesebre, ¿lo acuerdan? ¿Se acuerdan? En un pesebre, estaban escapando porque todos querían, el rey Herodes quería matar a todos los niños porque decían que había nacido el Salvador, el rey prometido por las Escrituras. Y los padres, para cuidar al niño, se escaparon a Belén y tuvieron a Jesús en un pesebre. Si usted supiera lo que es un pesebre judío, no hay nada que ver de lo que nosotros vemos, ¿no? Lo más bajo de lo más bajo para que los animales en el invierno no pasen frío, nada más que para eso. Bueno, ahí nació Jesús. Una pequeña, diminuta semilla del cielo bajó a la tierra en un lugar casi innombrable. Nosotros estos días que agarrábamos la ruta, veíamos pueblito a la ruta hacia el costado, nombres que decís, solo lo conocen los que viven ahí. Porque no lo conocen, así era Belén. ¿Podrá salir algo bueno de Belén? Decían. Los profetas decían, ¿será que de Belén podrá salir algo bueno? Bueno, así comenzó Dios
la tarea de la semilla de mostaza en la tierra. Con un niño perseguido en un pesebre. Jesús creció luego en Nazaret. Lo mismo, Nazaret era un pueblo que, o sea, nada, ¿viste? No quiero nombrar ningún pueblo para no ofender a los que me están oyendo del otro lado. Pero hay pueblos que no los conocen solamente los fundadores, nada más. ¿Me entiende? No hay una... O sea, si yo y así era para el común, o sea, Jerusalén era el centro de todo, ¿no? De la operatividad, de las cosas de Dios. Y esos pueblos estaban en la periferia y nada, o sea, es como que eran casi sin nombre. Pero Jesús creció, diga conmigo, Jesús creció en estatura para con Dios y con los hombres. Y Jesús empezó a crecer. Y dice que también crecía en gracia, diga conmigo, en gracia y en sabiduría. O sea, había un crecimiento natural, pero también espiritual. No era solamente, bueno, ¿qué comemos hoy para seguir creciendo? O sea, no es solamente ese crecimiento natural de las cosas, sino que había un crecimiento también espiritual. Hasta el tiempo señalado, diga conmigo, hasta el tiempo señalado. Hubo un tiempo señalado en la agenda de Jesús. Y fue el tiempo que el Señor le dijo, ahora, este es mi Hijo amado, en quien yo tengo complacencia, en quien yo siento placer. Ahora, cuando Él vio a Juan y le dijo, bautízame, pero yo no soy digno de atar tus zapatos. Y Jesús le dijo, hazlo por causa de la Escritura. Y el cielo se abrió y es como una paloma que bajaba. Y era el Espíritu Santo que decía, este es mi Hijo. Y en ese momento, el ministerio de Jesús comenzó y empezó a llamar a 12. Tú sígueme, tú sígueme, tú sígueme, tú sígueme. No le preguntó si querían. Che, mira, yo soy el Hijo de Dios, ¿querés seguirme? Dios nunca va a hacer ese tipo de invitación. Porque Dios es el Dios eterno, que todo lo conoce, que todo lo sabe. Diga conmigo, Jesús llamó a 12. Jesús llamó a 12. Empezó con uno, en un pesebre, llamó a 12, ¿sí? Después vino muchos seguidores, pero hasta que llegó a la cruz. Muchos seguidores, pero hasta que llegó a la cruz. Jesús fue condenado como un reo a los 33 años. Juan 12:24 dice, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Juan 12:24. O sea, Jesús ya estaba predestinando o profetizando su muerte, pero sería una muerte para extensión, una muerte para expansión, sería una muerte para como una semilla que va a producir grandes avances para el reino de los cielos. Jesús, diga conmigo, Jesús resucitó. Dice que cuando Jesús resucitó, alrededor, no me acuerdo bien el número exacto de personas, pero creo que está por ahí en Mateo, alrededor de 300 personas salieron de las tumbas. Porque Él era la primicia con los frutos de la primicia. No solo resucitó Él y salió de la tumba, Él fue el primero, pero junto con Él, ¿te imaginas? No sé si usted se está imaginando el momento. ¿No? O sea, si usted perdió un familiar ahí cercano un par de días antes y Jesús resucitó y con Él resucitaron un montón. Y llegaron a tu casa y golpearon las manos. El que vos habías velado hace un... No sé si usted lo está entendiendo o si lo está viendo. Ahora ya eran 300. Pero Él ascendió, Él ascendió. Y ahora descendió con su Espíritu Santo y vino a 120 que lo esperaban en un aposento alto. Hechos 1:15, Hechos 2:41 y Hechos 4:4. Y el Espíritu Santo vino
Yo quiero que usted pueda empezar a dimensionar la semilla. Diga conmigo, dimensionar la semilla. Vamos a dimensionar la semilla. Porque si está en la Escritura también es válido para nosotros, ¿sí o no? Tiene que ser válido para nosotros también. Somos la iglesia, la expansión de un reino celestial en la tierra. Hechos 1:15, ¿cómo dice? En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos y reunidos eran como 120 en número. Amén. Ahora, pero luego se expandió 3.000 almas. Hechos 2:41. Mírelo conmigo. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas. Y después se multiplicaron en 5.000 almas más. Hechos 4:4. ¿Qué dice? Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron y el número de los varones solamente era como de 5.000. En ese tiempo se tenía la costumbre de contar a los varones. Imagínate las mujeres que tenían esos varones, los hijos que tenían esos varones. O sea que la semillita que nació en Belén, después se hicieron más de 10.000 personas en tan solo 3 años. Impresionante. Impresionante. Yo quiero que usted pueda dimensionar que la semilla que está en usted no es cualquier cosa. Que la iglesia debe expandirse. El Señor Jesús nos dice que esa diminuta semilla de mostaza que creció y se convirtió en un árbol frutal, ahora también pueden venir las aves del cielo. ¿Puedes decir conmigo las aves del cielo? Y hacer nido en las ramas. Las aves del cielo aquí no son las mismas aves que comen la semilla en Mateo 13. Usted recuerda que dice que comienza la parábola de Mateo 13, la parábola del sembrador, y que algunas semillas cayeron al costado del camino. Y después cuando la explica dice que esos son los que viene el malo, las aves que comen la semilla que caen al costado del camino, son el malo que viene y arrebata. Esas no estamos hablando de esas aves, porque él no dice aves del cielo ahí, él dice aves. ¿Usted no conoce aves de rapiña? ¿Aves que no vuelan? Sí, ¿verdad? ¿Conoce o no? Sí conoce. Amén. Hay aves terrícolas. Hay aves terrenales que vienen y te roban la palabra. Las aves del cielo aquí son las mismas aves que comen la semilla. En las parábolas no son las mismas, ¿no? Eso quise decir. Hay distintas aves, las aves de carroña, las aves que no pueden volar, pero también están las aves del cielo. Diga conmigo, las aves del cielo. Las que se anidan y multiplican en el árbol frutal. Son las aves del cielo, no son cualquier cosa. Esas aves son las familias que se resguardan en la iglesia. De eso está hablando Jesús. La iglesia comienza como una semilla. Dice que crece, se convierte en un árbol frutal. Y que en las hojas de ese árbol, en las ramas de ese árbol, las aves del cielo hacen nido. Aleluya. ¿Usted para qué cree que hacen nido las aves del cielo sino para multiplicarse o no? Y las aves se multiplican y esas aves son las familias que se resguardan en la iglesia. Son esas familias que reciben un milagro, una sanidad, una liberación, una palabra de consolación. Son las familias que se alimentan en la iglesia. Son las familias que crecen y se desarrollan en la iglesia. Por eso no te vayas de la iglesia. Por eso congrega en la iglesia. Porque la iglesia es el ámbito, es el huerto, es el campo de Dios. Donde Él hace crecer todo lo de Él. No te apartes del Señor. Ahora quiero hablar un poco más profundo de ustedes, como parte de ese campo. Amén. Job 8:7, busque conmigo. ¿A alguien tan amable me traerá un poquito de agua? Les voy a agradecer. Gracias, mi amor. Saliste en Facebook. Job 8:7, ¿lo encontró? Mire, aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. Vamos, gracias, mi amor. Dígalo conmigo.
Vamos a leerlo juntos. Y aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. ¿Usted está entendiendo eso? Quizás pensaste que eras insignificante, que nadie te tomaba en cuenta. Quizás pensaste que no eras alguien popular, de renombre o alguien importante a los ojos de las personas. Pero quiero decirte algo, diga conmigo, el Señor me quiere decir algo. Que el que comenzó en ti la buena obra, la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Sí, Señor. Quizás te sientes así como pequeño, insignificante. ¿Se entiende? ¿Saben qué quiere decir esto? O sea, aquel que comenzó en ti la buena obra, es lo mismo de esto de la semilla de la parábola de mostaza. Aquel que sembró la semilla en tu corazón la hará crecer de tal manera que puedas darle fruto y abrigar a tu lado a muchas otras familias. Pero tienes que creerlo. Yo quiero que sus miradas sean miradas de, sí, esto voy a hacer yo. Sí, esto voy a hacer yo. Esto voy a hacer yo, esto voy a hacer yo. Quizás te pensaste que eras muy pequeño, pero Dios dice, tu postrer estado será muy grande. Debemos vernos como un campo abierto. Rescate la palabra que dije, su campo. Diga conmigo de vuelta, su campo. Debemos vernos como un campo abierto, no como una pequeña maceta. Yo sé que a muchas de ustedes les gustan las plantas. A mi hermana Rosita le gustan las plantas. Y a veces vos tenés que trasplantar una planta a otro lugar más amplio hasta que la tenés que poner en el suelo. Porque las raíces se empiezan a secar porque no tiene espacio para crecer. Muchos de ustedes se han visto como macetas, solamente conteniendo la vida. No pueden mirar más allá y verse como un campo. Tienes que mirarte como un campo en este día. Tienes que verte como un campo, no como una pequeña maceta que Dios puso una semilla. Tu vida no puede contener la vida de Él, en el sentido de contenerla de que no crezca. Tienes que romper la maceta. Tienes que entender que estás plantado en un campo. Tienes que entender que estás plantado en un campo. No es una maceta. Porque tienes que seguir creciendo. Tienes que seguir creciendo. Porque eres la iglesia del Señor. Pero la iglesia comienza como cultivo. No comienza como edificación primero. Comienza como cultivo. Amén. La maceta solo puede contener cierto tiempo el crecimiento y muchas veces la misma maceta le corta el crecimiento a la planta. Pero si nosotros nos vemos como su huerto, como su campo, entonces el crecimiento de Cristo en nosotros será exponencial. Se expandirá el reino de los cielos entre nosotros. Amén. Se expandirá el reino de los cielos. Tú no eres menos que Felipe. Tú no eres menos que Esteban. Tú no eres menos que Pedro. Tú no eres menos que ninguna de esas mujeres valientes. Tú no eres menos que Dorcas. Tú no eres menos que Priscila o Aquila. Tú no eres menos que Silas ni que Pablo. Tú eres lo mismo que ellos, solo que el Espíritu Santo decidió que quedaran registrados para ejemplo de nosotros. Y tú tienes que entender que ellos vivieron de tal manera que se veían como el campo de Dios. Su campo, en donde la iglesia se magnificaba, no sé, se expandía. No contengas la vida, en el sentido de, no la aprisiones, esa es la palabra. Sí contenemos la vida, pero no la aprisionamos a la vida. La vida no puede ser prisionera nuestra. Al revés, nosotros debemos ser prisioneros de su vida. Amén. Anote esto, anótelo en su corazón, en sus anotadores. Si Dey se anima a postearla, que la postee para los hermanos de Facebook. No es como tú te veas a los ojos de Dios, sino que es como Dios te ve ante sus ojos. No es como te veas tú a los ojos de Dios,
sino que es como Dios te ve a ti delante de Él. Yo sé que tú tienes un pensamiento, ¿cómo me está viendo Dios? Pero Dios eso ya lo tiene resuelto. Imagínate, si tuviera que ser el psicólogo tuyo. Mire que el trabajo que tendría, ¿no? Pero como Él ya lo resolvió, Él no trata con nuestros problemas, porque nuestros problemas fueron solucionados por el Hijo. Él ahora nos ve en Cristo. En Cristo. Entonces no es como yo me veo, cómo me veo yo delante de Dios, sino que es cómo me está viendo Él ahora en Cristo. ¿Cuántos están entendiendo? ¿No cambia tu perspectiva? ¿No te da una inspiración de decir, no estoy viendo si me equivoco, si no me equivoco? Sí, es verdad, tenemos que tener un corazón arrepentido, continuamente estar observándonos cómo estamos ante esta vida, pero no es tampoco para andar mirando a ver si Dios me está juzgando. No. Yo debo aprender a verme como Él me ve. Amén. Recuerden que el Señor le dijo a Samuel que Él no mira lo que mira el hombre. Diga conmigo, Dios no mira lo que mira el hombre, porque Él mira lo que está en el corazón. El hombre mira lo que tiene delante de sus ojos, pero Dios va más allá y mira lo que está en el corazón. ¿Dónde fue plantada la semilla? Recuerde que es una construcción. Mateo 13, ¿dónde fue plantada la semilla? Una cayó al costado del camino. ¿Y qué eran esos costados del camino? Sino el corazón, dijo Jesús después. El camino es el corazón. ¿Y qué mira el Señor? ¿Cómo estás abrigando la semilla en tu corazón? ¿Cómo estás abrigando la semilla? Dios no se deja llevar por nuestras apariencias. Dios no se deja guiar por nuestras apariencias. Nada de esas cosas lo conmueve. Él no mira como mira el hombre. Nosotros podemos hacer mucho pamento, muchas cosas raras, muchos zapateos, muchos lloriqueos, muchas cosas raras, pero Dios no se conmueve por eso. Puedes conmover a la persona que tienes al lado tuyo. Puedes conmover al pastor, puedes conmover a otro, pero no puedes conmoverlo a Él si lo que estás brindándole es una apariencia o un genuino arrepentimiento. Porque Él mira el corazón. Él mira el corazón. Él solo se compromete a darle crecimiento a quienes atesoran su palabra. Aquellos que abrigan su palabra. Aquellos que valoran su palabra y colaboran para que la palabra germine en el corazón. ¿Con quiénes se compromete el Señor a darle crecimiento? Con los que atesoran la palabra en su corazón. Lo que dice en mi corazón es un recipiente, es un lugar donde tú puedes plantar, Señor, y estoy convencido de que Él le dará crecimiento a eso. Amén. Mire conmigo, 1 Corintios 3:6. 1 Corintios 3:6. Gracias, Señor. 1 Corintios 3:6. Pablo dice, yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega es algo, sino Dios que da el crecimiento. Gloria al Señor. ¿Por qué debemos congregarnos? ¿Nunca se preguntó eso? Nosotros está bien, está perfecto, pero muchos de nosotros hemos congregado por las necesidades que teníamos. Pero a medida que usted va entendiendo su lugar en el plan de Dios, entiende que lo que Dios quiere es más que solucionarle sus dificultades o sus necesidades, sino lo que Dios quiere es que usted sea su campo donde la semilla crece, donde la vida se multiplica, donde la iglesia se expande, donde el reino de los cielos se manifiesta. Aleluya. Entonces, ¿por qué nos congregamos?
Porque le damos la posibilidad al Señor de que nos riegue, de que nos pode, de que nos limpie, de que también nos coseche lo que sembró, ¿sí o no? Ustedes saben que en un ambiente como este, Dios en algunos está podando, en otros está limpiando, en otros está sembrando, en otros está regando y en otros está cosechando. Porque así es la iglesia. Es un ambiente, es un lugar espiritual donde el sembrador salió a sembrar. ¿Cómo es el reino de los cielos? Es semejante a una semilla de mostaza que el dueño del campo sembró. Y que es la más grande de las hortalizas, que cuando crece alberga a otras familias. Yo te pregunto y te digo, ¿estás crecido como para contener a otras familias? Porque no vendrán a ti sino a comer frutos. No vendrán solamente a ocupar una silla, sino que vendrán a comer los frutos que se espera que la iglesia tenga. Ningún ave se posa en un árbol si no va a tener resguardo, alimento, cuidado. Yo les quiero animar en esta noche, amén. Quiero animarles de verdad, porque por ahí yo sé que muchos de ustedes se han sentido muy insignificantes. Muy como, pero a mí, yo a veces ni sé ni hablar, pastor. A mí hasta me cuesta explicarme. A veces hasta, de verdad, algunos de ustedes hasta se han dado poco valor. Pero ser pequeño no quiere decir que estés desvalorizado, que seas insignificante. Eso no quiere decir que tú no puedas crecer, que no puedas dar los frutos que Dios espera. No quiere decir eso. Tu comienzo puede ser pequeño, como dice ahí en Job, pero nunca debes conformarte, porque tu límite son todos los frutos que están en Cristo Jesús. Diga conmigo, mis límites son los frutos de Cristo. ¿Hasta dónde debo crecer, pastor? Hasta que des los frutos de Cristo. Y cuando no estén los frutos de Cristo, preocúpate. Quizás eres una maceta todavía. Ninguna planta frutal puede crecer, dar frutos en una maceta. Porque necesita absorber nutrientes de la tierra, del campo, de los ambientes. Hay cosas que suceden bajo la superficie que son imperceptibles, que pareciera que no pasa nada, que todo está igual que antes, pero de un momento a otro los brotes comienzan a romper el cascarón de la semilla y algunas señales empiezan a aparecer. La semilla está dando vida, está creciendo, aleluya, está creciendo. No quiero nombrar a nadie de los que están aquí, pero conozco a muchos de ustedes caminando conmigo hace años y los he visto crecer y también los he visto detener el crecimiento. Los he visto tener frutos y los he visto manifestar el reino de Dios, pero necesitan que sigan creciendo. No necesito que tus conceptos, ni que tus miedos, ni que tus temores, ni que nada detenga el crecimiento de la vida. Que nada detenga lo que Él quiere hacer en nosotros, amén. A veces parecemos así medio, no, como que no pasa nada, como quién se va a mirar, quién, pero Dios te ha escogido para Él. Dios te ha seleccionado como un campo. Y quiero que te empieces a dar el valor que el Espíritu ya te dio. Amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas. Y a tu prójimo como a ti mismo. Empiézate a dar el valor que tiene lo que Dios ama. ¿Y para qué Dios te amó? Jeremías 33:3. Mire,
Me sorprende porque dice que se convierte en un árbol grande. Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé. ¿Quién es el que responde? Siempre es el Señor. Y te enseñaré dónde están las respuestas del Señor, en la enseñanza. No encontrarás respuesta en otro lado que no sea en la enseñanza del Maestro. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Tú tienes que saber que el grande vive en ti. Tócalo al que está al lado tuyo y decirle, tú tienes que saber que el grande vive en ti. ¿Qué son las cosas grandes y ocultas del Señor sino Cristo? Él es el misterio escondido. Él es el tesoro, la perla de gran precio que ha depositado en nosotros. Él es las cosas grandes de Dios. Que aunque Él comenzó como una diminuta palabra para poder encajar en tu corazón, no quiere decir que Él sea pequeño. Él es magno, gigante, todopoderoso. Pero Él tuvo que reducirse a una cosa tan diminuta, tan insignificante, para poder encajar en tu corazón. Una pequeña semilla de mostaza que se multiplicó en muchas y miles de semillas. Porque así, hasta ese grado es el poder de Dios. ¿Cuántos han visto? Yo no miro esas cosas, pero ¿cuántos han visto Ant-Man? ¿Usted? ¿Qué hace Ant-Man? ¿Qué se hace? ¿A qué tamaño? ¿Hasta qué tamaño? Y más también. ¿Vieron que no la miro yo? Me contaron. Diga, ¿y no es poderoso por eso? Sí, es poderoso por eso. ¿Sí o no? Es poderoso. Porque puede hasta meterse dentro de un cuerpo humano. ¿No? Como un microscopio. ¿No? ¿Y está bien, dije? Ok. Eso. Es tan poderoso el Señor que se redujo a una semilla de mostaza para encajar en nuestro corazón y germinar de tal manera que el grande que está en nosotros crezca, exponencialmente crezca el Señor en nuestras vidas. Aleluya, aleluya. Vas a darle de comer a muchos, vas a darle de comer a Cristo a muchos. A veces podremos compartir un mate cocido con pan duro, pero podrán comer el amor de Dios en mi mesa. Podrán comer a Cristo en mi mesa. Aleluya. Podrán comer a Cristo entre nosotros. Santo es el Señor. Un átomo es microscópico, ¿sí? Un átomo, lo estuve estudiando un poquito, no tanto. Es casi ínfimo, pero que contiene tanto poder que una bomba atómica puede borrar una isla completamente de la faz de la Tierra. Estoy hablando de la bomba Hiroshima. Una bomba atómica está compuesta por pequeños, diminutos, casi insignificantes átomos. Micropartículas, como decía nuestra hermana Marta, la maestra. ¿Quién se rió por allá? ¿Saben que yo dije, bueno, voy a ver? Señor, permiso, le dije al Señor. ¿Sabes que voy a cambiar la semilla de mostaza por la palabra átomo? Y dice, el reino de los cielos es semejante a un átomo que un hombre tomó y puso en el corazón de otra persona, el cual a la verdad es el más pequeño de las partículas, pero cuando es detonado es la mayor potencia que existe y se hace una gran máquina de tal manera que las personas que se conectan con ella son iguales de poderosas que ese átomo. ¡Oh! Séme el favor. Jesús no pudo hablar de eso en ese momento porque no estaba delante de científicos. Pero nosotros hoy tenemos Wikipedia. ¿Cuántos están entendiendo? ¿Saben que no le podemos hablar del poder del reino si primero no entendemos cómo opera la semilla? Todavía ustedes mucho no han descubierto el poder que existe en el reino que ustedes tienen dentro suyo.
Y no les puedo hablar del poder, porque todavía no alcanzan a comprender la vida que está creciendo en su interior. Por eso quiero que, dice que cuando recibieron el Espíritu recibieron poder. ¿Y poder para qué era? Para manifestar el reino, para sanar a los enfermos, para liberar a los endemoniados, para predicar la palabra. Dice que predicaban la palabra y los que creyeron fueron 5,000 hombres. Hoy las iglesias están llenas de mujeres, de madres solas muchas veces. Porque tenemos que recuperar el poder que contiene la palabra que portamos en el Señor. Tienes que liberar el poder como un átomo tan poderoso. Pero tienes que entender el cultivo. Tienes que entender el cultivo. Así que decirle que está al lado tuyo, no se trata de que explotes cuando las cosas te superan. Decirle. No se trata de que explotes cuando las cosas te superan. Se trata de que por medio de su poder puedas someter todo al dominio del Rey. No se te fue dado el átomo para que explote, che. Aleluya. Tienes que experimentar el poder de Dios que está en ti. Tienes que experimentarlo. Tienes que descubrirlo, tienes que saber cómo emplearlo en favor del reino de Dios. No somos solamente cristianos que pasamos el tiempo en las congregaciones. Para los que están en Facebook, no somos cristianos solamente que pasamos el tiempo en las congregaciones. Tenemos que ser hijos de Dios, que experimentamos el poder de Él para seguir expandiendo el reino. El reino está en nosotros. Es como. Comienza como una semilla, comienza como un átomo, comienza como una pequeña cosa insignificante, pero que termina haciendo una manifestación de poder. Una vez, no sé si lo puedo decir en Facebook, lo voy a decir, total, si ya me conocen. Una vez, de verdad, lo desafié al Señor. Pasé por una persona que estaba mendigando, no me volví a darle nada, pero dije, Señor, si por la sombra de Pedro se sanaban los enfermos, yo quiero que este hombre sea sano ahora. Nunca me lo vi, no sé si se sanó o no, pero ¿entiende la locura de entender las Escrituras? De abrazar, de creer la palabra. Es decir, Señor, si esto sucedió en Pedro, yo no soy menos que Pedro. Tú no eres menos que ninguno de ellos. Tú tienes que darte el valor se da cuando la vida crece. Tú te empiezas a ver en Cristo y empiezas a resolver los asuntos, empiezas a expresar este poder que está en tu interior. Empiezas a creerle la palabra, sea lo que sea, si el hombre fue sano o no, si se libertó de esa mendicidad, de esa esclavitud que estaba teniendo. No lo sé. Pero lo que quiero decir es, yo me desafié en el Señor a decir, tomé la palabra escrita y decir, Señor, si esto operó en Pedro, también necesito que opere en mí. Usted tiene que aprender a desafiarse en el Señor. Decir, si este poder está en mí, cosas grandes vamos a hacer. ¿No? Y mire, lo dice 1 Corintios 2:9, ya me estaba anticipando el pasaje. 1 Corintios 2:9. Y antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Esto me hacía acordar mucho de lo que dice Jeremías. Clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. O sea, y esto es lo que Dios, cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido corazón de hombre, son las que Dios tenía preparadas para los que le aman. Dios tenía preparado cosas grandes y ocultas que estaban contenidas en una diminuta semilla, en un diminuto átomo, en un insignificante átomo que solo está reservado para aquellos que le aman.
El crecimiento no es para cualquiera. Puede decirlo conmigo, el crecimiento no es para cualquiera. El crecimiento es solo para los que le aman. Quizás comenzaste amando, pero te detuviste. Y es siempre amando al Señor. Lo primero que requiere es amor. Amor por lo que Él es. Amor por lo que Él hizo. El amor de Él. Y el amor que debe multiplicarse entre nosotros. El crecimiento que da el Señor es para los que le aman. Y amar, ¿qué es amar, pastor? Es cantar bonito, es llorar cuando cantamos, ¿qué es, pastor? Es perdonar. Todas esas cosas son preciosas y hermosas que suceden porque el Espíritu nos ministra. Pero el verdadero amor se trata de obediencia. ¿Quiénes son a los que el Señor le da crecimiento, sino a los que le obedecen? Y en esa obediencia el Señor hace un crecimiento de la vida. Él crece en nosotros, porque amar al Señor es obedecer al Señor. Yo no puedo decir que lo amo y no le obedezco. El amor se retribuye hacia Dios en obediencia a su palabra, a su vida, a su cuerpo, a su evangelio. Las plantas obedecen al clima, ¿sí o no? Al terreno, al sol, al viento, al agua, al tiempo. Todas las plantas necesitan las medidas justas. Si usted no lo riega, se seca. Si usted la pasa de agua, se ahoga. Si viene una gran tormenta, te rompe los gajos. Si los pongo mucho al sol, que te quema los frutos, las plantas, las flores. Entonces necesita un equilibrio. El Señor es muy estratégico con nuestras vidas, amén. Así debemos ser nosotros si decimos que le amamos. Exponernos a su palabra, sumergirnos en sus profundidades, dejar que el Señor produzca en nosotros su árbol de vida. Es su árbol. Es su árbol, no es nuestras propias vidas. Por eso comencé hoy orando: Señor, enséñanos a ver tu vida como más elevada que la nuestra. No como aquello que vino solamente a servir a nuestra vida, sino como aquello que está más elevado que nuestra propia vida. Es tu vida creciendo en nosotros. Y me da mucho temor decirlo, pero lo tengo que decir. Cuando hubo una planta, una higuera, que representaba la iglesia de su tiempo, y no dio los frutos esperados, Jesús la maldijo. Y no darás tus frutos, porque la iglesia esa no le amó al Señor. Porque no le amó. Porque si le hubiera obedecido, hubieran visto al Señor caminando entre ellos. Y no quiso maldecir a esa generación, solamente se la agarró con una pobre higuera, para representar algo para nosotros. Para Dios es tan valiosa la semilla como el terreno que la abriga. Para Dios es tan valioso Cristo como tu vida. Eres valioso para el Señor. No debemos ignorar esto. Solo no despreciemos esto. No le permitamos a nuestro corazón dejar de amarle. No le permitamos a las circunstancias que nos rodean que nos sequen, que nos endurezcan el corazón, que terminemos privándole a la vida de Cristo, no producir los frutos deseados para Dios. 40 años vagaron en el desierto porque endurecieron su corazón a la voz de Dios. Se puede endurecer el corazón, podemos dejar de estar en un lugar, ambiente que nos rieguen. Por eso congrega. A los que están en Facebook, congreguen en sus congregaciones. No dejen de exponerse a la palabra, no dejen que el Señor les permita regar lo que ha sembrado en sus corazones. O que tengas un corazón donde Él pueda sembrar su palabra una vez más. O quiera darte el crecimiento. O quiera quitarte, como Él dijo ahí en Juan 15, que debían haberse pasar por las podas para quitar lo que no es. Para darle crecimiento, un crecimiento más exponencial a la vida. Y producir los frutos deseados. Tú eres la vid.
Él es la vid verdadera y tú eres los pámpanos. Tú eres los frutos de Cristo. Tú estás aquí porque un día Él resucitó, Él murió por ti y resucitó. Tú eres fruto de esa muerte. Tú eres fruto de esa resurrección. Aleluya. Termino con estos pasajes. Primera de Corintios 1, 22 al 30. Primera de Corintios 1, 22 al 30. Gracias, Señor. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos, ciertamente tropezadero. Y para los gentiles, locuras. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. ¿Qué es Cristo? Poder y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que de los hombres. No creo que haya insensatez en Dios, pero ponele que alguien quisiera decir, esto es insensato, es más sabio que cualquier hombre sobre la tierra. Y lo débil de Dios, aunque Él es todopoderoso, lo más fuerte, pero Jesús murió como un débil en la cruz, ¿lo recuerda? ¿Qué dice? Es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermano, tocar lo que está al lado tuyo y decirle, a vos te están hablando. A los ya, decirle, te están hablando. Pero mirad, hermano, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio, ¿cuántos levantan la mano? Sino que lo necio del mundo escogió Dios. ¿Qué más? Para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por Él, por Dios, estáis vosotros en Cristo Jesús. Aleluya. El cual no ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. ¿Para qué? Como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Aleluya. Dele su aplauso al Señor. Dele su aplauso a la palabra de Dios. Señor, te amamos, Señor, te amamos. Quizás pensaste que eras nada, pero te escogió el Señor. Y si Él te seleccionó, si Él te apartó como su campo para plantar su semilla, para hacerte parte de su huerto, yo quiero en esta noche que nos pongamos de pie, amén. Saludo a los hermanos que están en Facebook, los bendecimos, gracias por acompañarnos. Muchas cosas. Estos días que vienen, esta palabra tiene que... Todas estas palabras que hemos estado ministrando junto con mis hermanos tienen que explotar en nuestro interior, hermano. Como decía Debo, tienen que hacer un impacto en nosotros. Tienen que impactar nuestro sentido, impactar nuestro corazón. Ya no quiero que te mires con resignación. Quiero quitar esta palabra de tu vocabulario. Ya no quiero que te mires, ni mires a tus hijos, ni a tu gente, ni a tu familia con resignación. No puede estar esa palabra en los hijos de Dios. No puede estar la palabra resignación. Y bueno, no me queda otra. Ya está. No.
¿Saben qué veía? En el Espíritu el Señor me mostraba que todo comenzó con un árbol de vida plantado en la tierra. Pero después de la caída, ahora el árbol está invertido. Dice que Jesús era profetizado por Isaías y por Jeremías. Él sería el retoño, Él sería el vástago, el renuevo que crecería. Él era el tronco de Isaí. Y yo veo un árbol, amén, con las raíces en el cielo. Él es la raíz. Y un árbol que crece del cielo hacia la tierra. Y muchas ramas con frutos, amén. Muchas personas como ustedes, muchos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, siendo troncos, siendo ramas, diáconos siendo ramas, que se extienden con frutos hacia los que están en la tierra. Yo no sé de qué lugar eres tú, pero yo sé que el Señor me dijo que estoy conectado a la raíz que desciende del cielo. Aleluya. Yo no sé si eres de los que todavía quieren comer de la iglesia o los que están dispuestos a dar de comer a los perdidos. Señor, gracias por hacernos parte de tu árbol glorioso, Señor. Apocalipsis 22 dice, y termina con un árbol, que sus hojas serán para sanidad a las naciones. ¡Oh! ¡Vamos! Quiero que te veas como un campo. Ese campo es el cielo donde Dios te plantó. ¡Ya estás ahí! ¡Ya estás ahí! ¡Ya estás ahí! ¡Ya eres celestial! Ahora se esperan frutos celestiales. Se espera una vida celestial que fluye de nosotros. Señor, no vamos a contenerte más. Señor, aquí estamos expuestos a ti. Alguien puede levantar sus manos y decir, Señor, haz de mi vida lo que tú quieras. Alguien puede rendirse y entregarse por completo al Señor en este día. Y decirle, Señor, haz de mi vida lo que tú quieras. No importa cuántos años lleves en la iglesia. No importa si eres nuevito o nuevita, si recién entraste, si hace mucho que caminas. Pero tienes que ver esta visión junto conmigo. Señor, tocaremos esta tierra, Señor. Y yo, si por el dedo de Dios echo fuera demonios, ciertamente el reino de los cielos ha llegado hasta ustedes. Señor, convierte a los que están aquí en tu dedo, Señor. Que sean la expresión de tu mano poderosa. Humillados bajo la poderosa mano de Dios. Señor, que a su tiempo serán exaltados juntamente con Él. No se trata solo de expulsar demonios, sanar enfermos, predicar este evangelio, dar a conocer a Cristo. Que la gente pueda comer de lo que Él es en nosotros. Que su paz, la gente pueda comer la paz de Cristo en ti. Que la gente pueda comer la fe que tú tienes. Que la gente pueda comer la bondad del Hijo que tú tienes. Que la gente pueda comer del amor de Cristo que está en tu interior. Los frutos son para comer, iglesia. No importa si eres una semilla. Yo quiero crecer hasta ser los frutos visibles de Cristo. Aleluya. Vamos.